Vale. ¿Me oyen bien ahí? Estamos viendo porque no los oigo bien yo. Permítame que no lo oigo. ¿Tomás me oye ahí? Sí. Lo oigo muy bajito, lo oigo muy bajito. Hola, hola. ¿Ahí me escucha bien? Sí, ya lo escucho mucho mejor. Listo, perfecto. Bueno, Tomás, gracias ahí por participar entonces en esta conexión y en esta conversación y charla, pues que está motivada como con la intención de resolver o más bien reflexionar sobre algunas dudas y algunos elementos de los sistemas de gestión que pues hemos venido trabajando. La idea es que en esta horita que tenemos de programada, mm, reflexionemos acerca de algunos paradigmas de pronto que existen dentro de la administración de los sistemas de gestión, dentro de algunas ideas pues que se han vuelto hábitos dentro de el gerenciamiento de los sistemas de gestión y que bueno, que generemos y despertemos esa curiosidad que de pronto muchas personas no, no, no se han dado cuenta, de pronto personas que no han reflexionado sobre el tema, ideas y formas nuevas de pensar de pronto sobre los sistemas de gestión, que identifiquemos si estamos haciéndolo según el statu quo o si estamos generando algún tipo de formas diferentes de pensamiento a la hora del diseño y la implementación de sistemas de gestión. La idea es que, como les mencionaba, reflexionemos acerca de algunos paradigmas que han surgido por la lectura de algunos libros y algunas teorías, de algunas metodologías nuevas, que respondamos pues en esta hora de tiempo que tenemos lo que alcancemos a reflexionar y pues que dejemos la puerta abierta para que más adelante podamos profundizar un poco más en ello y pues que las personas interesadas pues están bienvenidas a investigar, a consultar y demás. Entonces, Perfecto. inicialmente yo me presento, mi nombre es Diego Gaspar, hago parte de la firma Cromac Asesores, soy el gerente técnico y me encargo de todo el acompañamiento estratégico en el diseño y la implementación de sistemas de gestión, particularmente enfocado en sistemas de calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. Y bueno, tenemos aquí en Colombia varios acompañamientos que hemos hecho en diferentes empresas de diferentes tamaños y complejidades y nos hemos dado cuenta de algunas debilidades y algunas fortalezas que en las empresas que me parece importante rescatar y que me parece importante hacer visibles para que podamos atacarlas y pues de alguna manera ser más eficientes y más eficaces. Nos tomas, te doy la palabra para que nos hables un poquito de ti. Gracias. Bueno, yo soy gerente técnico en RGI Grupo. Nosotros somos una organización dedicada a prestar servicios de consultoría, formación y auditoría en sistemas de gestión y dirección de proyectos. Y en la parte de dirección de proyectos también desarrollamos otro tipo de actividades diferentes, como línea de negocio muy diferentes a los sistemas de gestión como tal, ya más relacionados a temas de proyectos inmobiliarios, ¿sí? En la parte como tal de sistemas de gestión y proyectos de implementación, ya hemos tenido la oportunidad de apoyar algo así como unas 215, 220 empresas en Colombia. Em, ya he tenido la oportunidad de formar más o menos unas 12.500 personas, 13.000 personas. Y también he tenido la posibilidad de realizar aproximadamente unas 50, 55.000 horas de acompañamiento
en diferentes temas a diferentes tipos de empresas en algo más de 15 sectores de la economía. Vale, Tomás. Bueno, pues digamos que esa es la primera parte, como conocernos un poquito, saber que hay una experiencia aquí acumulada importante que pues deja reflexionar bastante de una manera bien interesante sobre cómo funcionan las empresas en Colombia, qué tan evolucionadas están, qué nivel de madurez están los sistemas de gestión, cómo manejan esa calidad, ese posicionamiento estratégico, ese gerenciamiento estratégico, cómo manejan esos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esos sistemas de gestión ambiental. Y pues la idea es que reflexionemos un poquito más acerca o desde la estrategia, ¿no? No tanto desde lo que dicen los estándares o las normas ISO o esas guías que de pronto existen y que estandarizan los sistemas de gestión, sino que vayamos un poco más allá, hablemos de esa madurez que tienen las empresas que de pronto han visto unos modelos de implementación mucho más valiosos, inclusive sin necesidad de implementar un estándar como ISO 9000, 14000, 45000, etcétera. Entonces, digamos que esta conversación me gustaría arrancarla y como lo mencionamos de pronto en las invitaciones que hicimos con una serie de paradigmas que en este momento pues existen en la mayoría, no quiero generalizar todas las empresas, pero sí en la mayoría de muchas de las empresas que nosotros hemos acompañado y pues que desde ahí partamos a reflexionar si eso es lo que nos hemos venido encontrando en todas las empresas o en la mayoría, si en algunas de ellas nos hemos encontrado con algo diferente y si eso que nos encontramos diferente o ese statu quo que hemos identificado realmente es eficiente y eficaz, y si de pronto hay mejores formas de hacerlo y de pronto las empresas no se han dado el esfuerzo de identificarlo y de generarlo y de desarrollarlo. Hay varios paradigmas que yo tengo por aquí extraídos básicamente pues de algunas lecturas que hemos hecho. El primero pues es entender de unas lecturas derivadas de metodologías ágiles como Scrum o como Lean Startup, sale en una reflexión importante de un libro o un paradigma básicamente que dice que los sistemas de gestión fomentan la innovación. Vemos que hay unos libros como el de Eric Rice que particularmente dice que no, que de hecho los sistemas de gestión pueden ser un palo en la rueda. Entonces, siempre vivimos con ese paradigma también y digamos que es muy común verlo. Otro es que las tendencias e indicadores que miden el desempeño son un insumo para determinar el comportamiento futuro. Es decir, las empresas muchas veces lo que hacen es determinar o tratar de predecir el futuro con base en unos resultados previos. Pero pues hay muchas constantes, muchas variables y mucha incertidumbre que podría hacer parecer que no, pero pues siempre usamos los datos y los antecedentes para poder determinar unas tendencias y una proyección al futuro. Otro es que, bueno, este es muy común escucharlo desde la academia y casi que en todos tiempos y en todo momento, y es que los sistemas de gestión no son un gasto, que son una inversión. Pero pues bueno, también existe, eso puede terminarse como un paradigma. Más allá de eso, puede que muchas personas digan que no, que los sistemas de gestión no son una inversión, que de hecho sí pueden llegar a ser un gasto. Pero pues eso será objeto de otra discusión. Digamos que el paradigma que hoy nos trae aquí es básicamente que los sistemas de gestión deben diseñarse y gestionarse con base en el ciclo PHBA, que también es un modelo y un ciclo de gestión, pues que también desde la academia se nos ha divulgado y fomentado de manera permanente. Y siempre, digamos, se hace un énfasis importante cuando se habla de diseños de sistemas de gestión y de desarrollo de sistemas de gestión, y es que hay que partir del ciclo PHBA, que hay que planear, hacer, verificar y actuar. Sin embargo, pues yo lo traigo aquí a colación definido, clasificado como un paradigma en términos eh, de una lectura que también realicé y que es de donde surgió esta pregunta acerca de si realmente este ciclo PHBA aún tiene vigencia o tiene la vigencia o alguna vez la ha tenido. En términos de un autor que se llama Alejandro Salazar, desde un libro que se llama La estrategia emergente. Este personaje, pues, evidentemente habla desde un contexto más empresarial y organizacional, no habla desde un contexto particular o propiamente de los sistemas de gestión, pero sí habla de la estrategia organizacional, ¿no? Y menciona en alguno de los capítulos del libro, en varios capítulos del libro, que la planeación estratégica, en este caso, y lo voy a leer literalmente, dice la planeación estratégica es una contradicción en términos. Dice que una estrategia no se puede planear. Para nacer de nuevo en estrategia hay que renunciar a planear. De alguna manera hay que ceder el control de ese sistema autónomo perverso, que es el ciclo PHBA. Entonces, de manera
reflexiva y pues de pronto analizando un poco este párrafo, básicamente lo que está diciendo el autor es que bueno, que la planeación estratégica o que ponerle un primer nombre a la estrategia como planeación, pues es una contradicción, que la estrategia no se puede planear, que la estrategia es efecto de las acciones y del hacer de las organizaciones y que la estrategia emerge de ahí. Que ese desarrollo ese emergimiento, por llamarlo de alguna forma, pues no es resultado de una planeación. Manifiesta también el autor que efectivamente los planes de trabajo o los planes que se puedan llegar a diseñar o implementar, pues al final del ejercicio o se implementan muy poco o no tienen el impacto que se requieren o requieren un esfuerzo y energía demasiado robustas para poder llegar a cumplirlos. Para que al final del ejercicio, cuando se han cumplido, pues no tengan el efecto esperado, dado que las condiciones, las constantes, el contexto ha cambiado. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta que surgió en su momento de la lectura es, bueno, si la planeación no sirve, entonces este ciclo PHBA pues queda incompleto. Si le quito la P, pues estaríamos hablando de que solamente hago, verifico y actúo. De hecho, también critica el ciclo PHBA, dice que es un ciclo de aprendizaje simple, propone un ciclo de aprendizaje doble, pero pues básicamente deja muy superpuesta la idea de que la planeación en términos generales no sirve, que es muy poco lo que podemos hacer con una planeación y que las estrategias de las empresas, y en este caso, aterrizándolo un poco a los sistemas de gestión, la estrategia está definida es desde la acción, desde el hacer, desde que lo que hagamos y los resultados no buscados, ¿bien? Que hace parte también de ese paradigma. Entonces, no sé, Tomás, cómo lo ha visto desde las empresas, esas 200 y pico de empresas que ha trabajado, esos cientos de personas que se han formado, si ha visto de pronto esta teoría plasmada o se ha manifestado en algún momento en algunos de esos eventos en los que ustedes han trabajado, o si efectivamente nunca se ha manifestado. Y bueno, ¿cómo responder a ello? Bueno, en mi experiencia, ¿cómo ha sido la situación? Nosotros lo que hemos observado en muchas compañías es que lo que tiene que ver con el sistema de gestión, lo que son requisitos del sistema de gestión, tienen esta estructura en la cual hay unos lineamientos supremamente claros por las normas y evidentemente para poder demostrar conformidad con un sistema de gestión para una auditoría, hay que demostrar que hay una planeación y evidentemente se hace con el propósito en parte de que haya conformidad cuando se va a efectuar una auditoría de otorgamiento, de seguimiento o de, em, sí, cualquiera de estas dos opciones o cuando se va a volver a certificar la organización. Sí, Em, digamos que en el contexto de los sistemas de gestión, cuando estamos hablando de planes para contexto interno, me parece que la planificación funciona, pero depende mucho, bastante diría yo, de la capacidad que tenga la gente para poder poner en marcha esos planes. ujú, Desde mi punto de vista, internamente los planes funcionan, pero son las mismas personas, somos las mismas personas, quienes muchas veces no nos adherimos a los planes y por esa razón en muchos casos, en mi experiencia personal, he notado que no logran el resultado que se espera. Lamentablemente tenemos una falla muy común que es la ausencia o la insuficiencia de disciplina y cuando se trata de adherirnos a un plan, tenemos que ser muy disciplinados. Y cuando esa disciplina no se materializa, entonces ahí es donde el resultado a mediano plazo, a largo plazo, puede presentar desviaciones o fallas. Eso por el lado de los planes para contexto interno, ¿de acuerdo? Ahora bien, sí estoy más de acuerdo con lo que menciona el autor con respecto a los planes para contexto externo, porque sucede que hay una gran cantidad de condiciones de tipo político, económico, social, ambiental o competitivo que muchas veces emergen y a veces no hay manera de detectarlo. El mercado lanza unas señales muy fuertes, ¿de acuerdo? En eso sí también me parece que a veces es ausencia de las organizaciones en cuanto a un proceso, un departamento, un equipo de trabajo, un conjunto de personas que se encarguen de monitorear lo que está sucediendo en el contexto externo para que a partir de lo que se observa allí puedan preparar acciones que sean prácticas, rápidas y ágiles para poder implementar. A mí personalmente, esto es una opinión, no me cabe en la cabeza
una planeación estratégica con un análisis DOFA, por ejemplo, y lo menciono porque es algo muy Ujú. común, Sí. demasiado común, en donde dice los procedimientos que se tienen que actualizar cada año, cuando el contexto puede cambiar de un día para otro. Eso personalmente no me parece acorde. Pero bueno, deteniéndonos Eh, un poquito ahí, me surgen también preguntas con respecto pues digamos que a la conversación, Tomás, y es, dices que en el contexto interno la planificación puede servir, que en el contexto externo efectivamente hay variables que pueden modificar de manera trascendental y muy importante esos planes. Pero pues al final del ejercicio, cuando se habla de planeación, yo no sé si lo has visto o lo has visto, o lo has visto separado. Las empresas generalmente no planean, no hacen un plan interno, un plan de acuerdo al contexto interno y un plan de acuerdo al contexto interno. Hacen un plan corporativo que involucra todo, ¿sí? Tanto el interno como el externo. Ahora, no sé si lo has visto así, no sé si pasa con esa diferenciación. Y la segunda pregunta que me surge es, bueno, asumiendo o suponiendo que hay empresas que sean muy juiciosas y muy disciplinadas a la hora de ejecutar esa planeación que se ha manifestado, pues no sé, al principio de un periodo estratégico, mm, no requeriría mucho esfuerzo llegar y mucha disciplina, darle cumplimiento a esos planes, con el riesgo, con la incertidumbre de que un contexto modifique las condiciones del negocio, del ambiente, políticas, sociales, económicas, tecnológicas, y al final del ejercicio toda esa disciplina de pronto y ese consumo de energía o ese desgaste de energía se pierda y no se logre el efecto que al final se estaba buscando. Lo digo y te pongo un contexto aquí de Rappi, de aquí de Colombia, perdón, que es una empresa pues de mensajería que es Rappi. Rappi salió antes de pandemia. Rappi pues tenía un propósito específico que era pues poner muchas cosas al alcance de la mano a través de una plataforma tecnológica, pero entró pandemia y seguramente antes de pandemia cuando ellos se lanzaron tenían un plan, pero pandemia pues en su momento obviamente lo que hizo fue potencializar y para ellos fue beneficioso pues porque básicamente expandió el uso de su aplicación a muchas personas pues que en su momento no podrían o que tenían restringido salir de la casa. Pero seguramente la pandemia no era parte del plan. La pandemia era una sí, cosa completamente ajena, ¿cierto? Y eso modifica tanto la condición externa, pues porque es una pandemia que expone a mucha gente, pero también la condición interna de decir, hijo de pucha, eso se nos reventó pues de una manera exponencial y ahora tenemos que responder de manera interna a una serie de cosas que seguramente no se habían planeado. sí. Entonces, puede que en su momento se llevara una disciplina de ese plan, pero al final del ejercicio con este, pues estoy poniendo un caso extremo, pues, porque estas pandemias no suceden todos los años, ni todas las veces, ni todo el tiempo, pero pues es un ejemplo, digamos, de cómo esas planeaciones en su momento uno puede llegar a pensar y a concluir, oiga, de verdad, este autor tiene razón y la planeación pues al traste. Sí, también estoy parcialmente de acuerdo. A ver, por ejemplo, con el caso de Rappi. Muy probablemente Rappi no estaba tan preparado inicialmente para poder abordar ese crecimiento exponencial que se dio en el momento de la pandemia. Tal vez no sabía que iba a ocurrir una pandemia. Ujú, Sin embargo, yo sí tuve la oportunidad de hablar con varias compañías cliente que tienen negocios con empresas chinas y que desde el año 2019, más o menos para septiembre, agosto, septiembre, ya venían hablando acerca del crecimiento del virus y ya venían hablando de la posibilidad de que el virus pudiera expandirse a otros países. Y particularmente recuerdo el caso de una empresa que hace importación y comercialización de dispositivos médicos que detectó esa situación y se preparó desde ese momento y empezó todo un proceso de importación mucho más alta, preveyendo que esa situación pudiera ocurrir. Y efectivamente se dio y esa empresa vendió en un mes lo que vendía en 2 años, en 2020, me hago entender. Entonces, digamos que con ese caso particular que observé, me di cuenta de que en muchas situaciones hay muchísimas cosas que se escapan de la capacidad de control y el conocimiento de una organización, pero también me di cuenta de que lo que a esa empresa le ayudó mucho para aprovechar esa situación, esa oportunidad, porque para ellos fue una oportunidad total, es que tuvieran ojos mirando el mercado. Tenían gente, personas encargadas de observar lo que estaba pasando en sus diferentes mercados. Entonces, hace un rato cuando hablaba acerca de eso, acerca de la ausencia que observo muy frecuentemente en las empresas, de que no haya como una especie de inteligencia del mercado para poder identificar qué está pasando afuera,
y ver qué tanto esas situaciones pueden afectar a la organización positiva o negativamente, esa ausencia de conocimiento es lo que a mi juicio hace que las planeaciones no sean tan efectivas. ¿Me hago entender? Eso por Ujú. un lado. Por el lado volviendo al ejemplo de Rappi, resulta que en el caso de Rappi, pues, como son una startup, un unicornio, se le llama así porque tuvieron la capacidad de crecer al $1.000.000 en menos de un año, em, ellos en ese momento aprovecharon la oportunidad de forma muy rápida. Pero mire lo que está pasando ahora con Rappi. Con la reforma laboral, ellos están ahorita enfrentando una posible situación bastante alta de pérdida económica, dado que aproximadamente el 85% del personal que trabaja en la plataforma no lo hace de tiempo completo, sino que lo trabaja en un promedio de 2 horas, ¿de acuerdo? El restante 15% sí trabaja en la plataforma tiempo completo. Entonces, ¿qué sucede ante esa condición? Pues que el negocio de Rappi podría acabar si la reforma pasa como está planeada que pase. Pero en este caso particular, ojo a lo siguiente, Rappi, el CEO de Rappi, está atento a lo que está pasando afuera y eso ya le está dando una herramienta para poder determinar qué tipo de acciones emprender. Entonces, mi punto es que la planeación como la conocemos normalmente en sistemas de gestión probablemente no funcione como estamos acostumbrados. A mí me parece que los que trabajamos en sistemas de gestión debemos empezar a desarrollar una habilidad que tal vez no la hemos aprendido desde la universidad. Tal vez la gente que trabaja más en negocios sí lo conoce muy bien y lo domina muy bien. Y es, primero, olfato. Segundo, agilidad. Tercero, flexibilidad. Y cuarto, la resiliencia para adaptarse a los cambios de forma rápida. Eso es lo que me parece a mí que hay que desarrollar en los sistemas de gestión. Y Vale. normalmente, en la mayor parte de las empresas, quienes creamos los sistemas no lo hacemos de esa manera, sino que lo hacemos de una forma Ujú. bastante rígida. Y cuando el plan es rígido, la probabilidad de que se quiebre es total. Vale, quería llegar a eso, quería ya una vez, digamos que teniendo un poco de contexto acerca de esos planes, aterrizarlo un poco a esos sistemas de gestión. En Colombia y en varios países de Sudamérica, de hecho, digamos que se ha vuelto muy, muy fuerte o ha cogido mucha fuerza, más allá de otros sistemas de gestión, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo. Digamos que por obligaciones legales y por un marco legal y por diferentes compromisos que se tienen a nivel nacional e internacional o diferentes compromisos con clientes y demás. Estos sistemas de gestión, tanto por marco legal como un 914, 50.000, 26.000, bueno, el que sea, generalmente parten de ese ciclo PHBA y exigen pues que haya una planeación, un requisito que se vuelve auditable y demás. Pero ya la pregunta entonces que surge ahí es, si bien los planes en teoría para ti son aplicables y tienen que ser funcionales, flexibles, adaptables, resilientes y demás, ¿cómo hacer para que eso se dé? Porque, y desde mi experiencia y las empresas que también hemos podido acompañar, generalmente esos planes responden a esa obligación que existe, ¿no? Entonces, a mí me van a venir a auditar, tengo que auditarme una vez al año porque el sistema me lo pide, pero esa auditoría me pide un plan, yo tengo un plan, lo firmo, hago un esfuerzo y dedico un destino, una energía para que ese plan de alguna manera se lleve de la forma en la que lo planeé, pero muy seguramente al tercer, cuarto mes pues ya estoy moviendo cosas, estoy reprogramando cosas, estoy quitando esto de aquí, poniendo esto de allá, el contexto no me dejó, en fin. Y al final del ejercicio uno podría concluir que esos planes pues no aportan ningún valor a la estrategia organizacional y se vuelven un elemento muy aislado, o sea, un elemento como que, bueno, está ahí para responder la auditoría, pero de ahí a que responda o agregue valor a un objetivo corporativo, un objetivo estratégico y que agregue valor a la organización y que realmente se vea un retorno pues de beneficio, es complejo. Yo personalmente escasas veces lo he visto y puedo decir que en el 98-99% de las empresas se manejan de esa forma, cumpliendo un requisito. ¿Cómo hacer para que estos planes, aparte de la habilidad que tienen en esa variación, en esa incertidumbre y en esos cambios tan frecuentes, pues también ejerza y aporte valor a la organización, ¿no? Entendiendo que la organización lo que busca pues es crecer, ser rentable, ser más sostenible, ese tipo de cosas. Sí, eso precisamente ha sido una de mis preguntas repetitivas por bastantes años, en especial con el tema de la pandemia, porque vi muchas empresas, bueno, y no solamente en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, recordemos en 2015, tú estuviste en ese momento en el sector Mm. petrolero, cuando cayó el precio del petróleo, cantidad de petroleras y de compañías de servicios que estaban certificadas en una cantidad de estándares que se quebraron porque el precio del crudo cayó.
¿cierto? Pasó como de Así es. 90, $100, ¿cierto? A 25, $30. Y no hubo sistema de gestión ni certificado que aguantara esa caída. Entonces, cuando llegaron esas condiciones de contexto que variaron tan drásticamente, muchas compañías del sector cayeron, ¿cierto? Y pues eso generó un remesón en gran parte de sectores del país, ¿no? Nuevamente con la pandemia también muchas cosas de esas se volvieron a suceder. Entonces, en los últimos años, pues yo me he dado la tarea como de aprender un poco más del tema, de estudiar un poco más del tema, y he llegado a la conclusión, esto es una opinión personal, he llegado a la conclusión de que nosotros en sistemas de gestión también debemos aprender dos cosas bien importantes. Una, aprender más sobre gestión financiera, gerencia del Ujú. valor, y otra, debemos aprender mucho más acerca de gestión de marketing, comprender el mercado, ¿de acuerdo? En la parte de gestión financiera, esa es una debilidad que he observado muy frecuentemente en la gente que trabaja en sistemas de gestión. Cuando les hablan de finanzas, como que huyen, como que les da pereza, como que no les gusta. Y pues es una situación que definitivamente, a mi modo de ver, hay que conocer y hay que entender. Porque los sistemas de gestión deberían estar construidos para eso que decimos que es aportar valor, pero es que ese aportar valor no es un concepto teórico bonito, no. Aportar De valor ser tangible. significa que debe ser tangible y esa tangibilización se logra cuando el valor de la compañía se incrementa en el tiempo. Y para eso Ujú. existen una serie de métricas. Voy a mencionar dos solamente para el ejemplo. Una métrica que mide ese qué tanto se agrega valor es el EVA, el valor económico agregado. Y hay otra métrica que se llama valor de mercado, que también mide qué tanto ese crecimiento se logra. Y ambos casos requieren de conocer un poquito sobre matemáticas financieras para poderlo medir, cuantificar y determinar qué tanto los planes y el sistema de gestión realmente contribuyen al crecimiento de la organización. Y cuando hablamos de ese tema de sostenibilidad, claro, hay un componente ambiental allí, pero es que también hay otra parte de sostenibilidad que tiene que ver con el crecimiento del valor de la empresa en el tiempo. Y para que ustedes más o menos sepan un poquito a qué se refiere ese tema, tiene que ver con el hecho de que la empresa genere un retorno sobre sus activos muy superior que el riesgo que corre la empresa por funcionar. Y ese riesgo tiene que ver con la tasa de interés que tiene que pagar la empresa por sus créditos, por sus deudas y por la expectativa de retorno de acciones que tienen los inversionistas y accionistas de la compañía. Entonces, esa parte financiera es necesaria para un gestor HSEQ, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y por el otro lado, a nivel de mercado, miren, ahorita hace poco me llamó un estudiante que quiere graduarse y para graduarse quiere implementar o sea, quiere hacer un proyecto de grado sobre la implementación de un sistema 14001 en una empresa que trabaja para el sector cementero. Entonces, cuando yo le preguntaba, bueno, ¿y qué valor le va a generar la implementación de ISO 14001 a la empresa? ¿Qué puede obtener que ya no tenga? Él no sabía qué contestar. Definitivamente no tenía claro cómo esa implementación le iba a poder ayudar a la empresa, por ejemplo, a reducir sus riesgos en el mercado, porque es que trabajan con un solo cliente. Para esa empresa, el principal riesgo no es que no esté certificado en 14001, es que si ese cliente les quita el trabajo, la empresa se va para el Se acabó piso. la empresa. Se Ujú. acaba la empresa. Es el principal riesgo de la compañía. Entonces, eso es otra cosa que también hay que tener muy claro. Un HCQ en promedio, en general, puede que hayan excepciones, pero la mayoría con los que yo he conversado no sabe cuáles son los riesgos que tiene la compañía en su propio mercado, en su nicho de mercado. Y normalmente los temas económicos, políticos y de mercado son los que determinan que una compañía pueda tener sostenibilidad en el tiempo o pueda quebrarse. Entonces, ahí cuando preguntas qué hacer para que el sistema de gestión agregue valor, pues hay que tener muy claro esas tres variables y orientar el sistema a que esté alineado a esas variables. De lo contrario, Claro, difícil. ahí atacamos varias cosas, ¿no? Atacamos varios paradigmas que de hecho hemos mencionado yo al principio. El primero de ellos es que los sistemas de gestión fomentan la innovación, ¿no? Y bajo ese escenario uno podría llegar a concluir, no, realmente no lo hacen. O sea, se han vuelto un statu quo donde se responde a unos requisitos que tiene o un estándar o un marco legal, pero al final del ejercicio no se trasciende a pensar, oiga,
esto que estoy haciendo, ¿cómo le aporta valor a la organización? Si realmente la hace crecer, no la hace crecer, si la hace sostenible, si la hace insostenible, si por el contrario puede ser un lastre, ¿no? Que la empresa está cargando ahí de llevar un sistema de gestión que al final del ejercicio, pues, como comentabas Pesado. en el sector de hidrocarburos, muchas empresas dedicadas al mejoramiento continuo a través de ISO 9000, 45000, RUC, en fin, 14000 y demás. Y al final del ejercicio se quebraron, no pudieron anticiparse, pues, digamos, ni adaptarse a ese contexto. Entonces, esa es como la intención de poder identificar qué nos falta, porque es que aún ahora, si nosotros nos vamos a pensar o si nos vamos a revisar de pronto proyectos curriculares de universidades donde se están formando profesionales especialistas en HSQ, se sigue con el mismo discurso, ¿no? Entonces sigue el personaje, no, que el PHBA y que el marco legal y que el decreto y que la ley y que la resolución y que fla, fla y que ta, pero no se habla de ese componente financiero de marketing y de aporte de valor. Y de hecho a mí me pasó también, me ha pasado en varias oportunidades que llegamos inclusive a escenarios donde las personas hablan de sistemas de gestión todo el tiempo, pero cuando uno les define, bueno, defíname qué es un sistema. ¡Pum! Entramos a patinar, no entramos ni siquiera a saber qué es un sistema, pero hablamos de sistemas de gestión. No sabemos cuando preguntamos qué es valor, tampoco también entramos a patinar un poco con el concepto de valor. Ese Entonces, más todavía. todavía, y porque Mm. de hecho es mucho más intangible, es más etéreo, pues el concepto de valor, identificar valor. Y pues esos paradigmas que se mantienen ahí, pues de alguna forma deben entrar a romperse, pero pues existe ese obstáculo, ¿no? Que la academia sigue montando el mismo discurso con la misma teoría y con las mismas metodologías y como que no se trasciende. Entonces, ¿qué hacer para que de pronto desde las empresas o inclusive, no sé, desde la academia o desde el valor que pueda agregar Tomás Fonseca o RGI Grupo, fomentar eso, es decir, que se haga más interesante y que se haga más visible la importancia, porque también eh, y lo digo en términos de ser atractivos, ¿no? De que el tema sea atractivo. Cuando uno habla de convocar a personas que tengan el perfil de HSQ y se les dice, venga, que les vamos a hablar de finanzas en el sistema, dice, no, pero pues ¿para qué? Yo necesito saber es del decreto, no necesito saber es Sí. del estándar, no necesito saber es de 9000 o de catorce Sí, mil sí, sí, sí. y no como que no se articula el ejercicio de pensar en, oiga, esos temas de finanzas y de marketing realmente tienen un impacto que inclusive puede cambiar mi discurso si yo soy el diseñador o el implementador de un sistema de gestión, pueden cambiar mi discurso entre un gerente. ¿Sí? Y que no me vuelva yo el que le estoy quitando tiempo, sino que el que le estoy agregando valor, porque es que lo que yo estoy haciendo al final del ejercicio va a verse retribuido en un beneficio que usted va a tener en la organización. Entonces, ¿cómo llegar a eso? Porque, y también es una experiencia personal y es que el 99% de las empresas están en ese statu quo. Es decir, yo Sí, implemento sistemas de gestión porque hizo 9000, 14000, 45000, 50000, 26000, 30000, la que sea, y aparte el de marco legal, entonces yo respondo al auditorio y respondo por eso. Pero es una cosa aislada, una cosa supremamente aislada del realmente de lo que la empresa está buscando, del camino que la empresa está buscando. Y nos hemos limitado también a justificar la persona, digamos, o el desarrollo de sus sistemas de gestión diciendo es que yo le estoy ahorrando es una multa. Pero pues bueno, trabajé también, lo digo por experiencia, con una empresa china y hay muchas empresas que están dispuestas a asumir el riesgo, ¿no? Preguntan, bueno, usted me está diciendo que me está ahorrando una multa, ¿de cuánto puede ser la multa? De X pesos. Yo lo sí, asumo, yo lo asumo y no implemento eso y se acabó. Porque al final sí, ven eso, ¿no? Pues a mí no me agrega valor, me voy a gastar una plata en eso, pues yo asumo el riesgo. Si vienen, pues ahí miramos qué hacemos con la multa, pero pues no me voy a gastar esa plata ahorita. Entonces, ¿cómo sí, es conectar eso? cierto. ¿Cómo conectar ese tema financiero y que las personas como que rompan ese paradigma de que el sistema de gestión es una ISO 9000 o es una ISO 14000 o es una ISO 45000 y vean que hay empresas que sin necesidad de estar en ese marco y en esa estructura de una ISO, pues, aportan a la satisfacción del cliente de una manera increíble, aportan a la sostenibilidad ambiental de una manera increíble, aportan realmente al bienestar de los trabajadores de una manera importante, sin necesidad de hacerlo. Y de hecho, traigo a colación un caso que me pasó muy interesante cuando llegamos a una empresa interesada en temas de gestión ambiental. Entonces nos preguntó, nos dijo que cómo organizamos, que cómo podíamos estructurar la gestión ambiental de esta empresa, una empresa de e-commerce muy grande en el país. De hecho, es internacional, una empresa internacional. Y yo, pues, por preguntar, porque como es el statu quo, dije, bueno, pero ustedes quieren certificarse en ISO 14000 eventualmente. Me dijeron, no, no queremos nada de eso. Queremos nuestra gestión ambiental de manera convencida, responsable y por iniciativa propia, pero no queremos ISO 14000.
Cosa que fue como una confirmación de eso que pensábamos un momento de decir, pues no se necesita. O sea, la ISO 14000 al final del ejercicio es un ejercicio que pues está ahí, que puede ser una muy buena guía y puede aportar información valiosa, pero al final del ejercicio una empresa no necesita ISO 14000 para ser ambientalmente responsables, ¿no? Sino que tenía una iniciativa mucho más allá. Entonces, ¿cómo articular eso, Tomás, en función de que las personas podamos, o los responsables, los coordinadores, los gerentes de HSQ, den ese paso hacia el tema de valor, al tema financiero, al tema de marketing? ¿Cómo vincularlo? Mm. Bueno, te voy a contar del caso que nosotros hemos trabajado, ¿no? O sea, nuestra experiencia personal, que pueden haber muchas más maneras, ¿no? Pero en nuestro caso personal, viendo las circunstancias que hemos hecho. Nosotros hemos tratado de generar mucha confianza con la alta dirección de las empresas para poder tener acceso a la información financiera. Y nos hemos dado la tarea de aprender precisamente a hacer análisis financiero, a hacer análisis con metodologías de gerencia de valor, para poder identificar primero en el momento cero, que es cuando se inicia la implementación del sistema, ya sea con propósitos de certificarse o no, saber cuánto vale la empresa, ¿de acuerdo? Literalmente en dinero, cuánto vale. 1.000 millones, 2.000 millones, 5.000 millones. Y ese valor está vinculado con una serie de aspectos que también son financieros, que sirven como inductores para poder determinar cuáles son las palancas que hay que mover para que en esas palancas se trabaje el sistema de gestión. Por ejemplo, uno de los generadores de valor más fuertes es el crecimiento en las ventas de la empresa. Entonces, si la empresa está creciendo, significa que puede aumentar su valor en el mercado y por lo tanto la empresa va a percibir que el sistema le está funcionando. Entonces, cuando detectamos cómo se encuentra el tema de crecimiento de ventas, empezamos a analizar más a fondo cómo está estructurada la fuerza comercial, el proceso de marketing, para que pueda continuar creciendo de forma adecuada, de tal manera que ese valor se vea reflejado, por un lado. Por otro lado, otro de los generadores de valor es que la empresa reduzca sus riesgos financieros. Y uno de los generadores de riesgos financieros son el endeudamiento de la empresa, ¿cierto? Y la manera como la empresa está utilizando sus activos. Entonces, ahí normalmente vemos una serie de oportunidades de optimización para mejorar la eficiencia, de tal manera que el riesgo de la empresa se reduzca y por lo tanto se vea reflejado en el valor. Digo valor económico, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a hacer ese análisis de causas y efectos y empezamos a introducirnos mucho más en los procesos que generan esos efectos, ahí es donde establecemos unos planes que articulan la gestión de cada proceso con el resultado financiero o de marketing que se quiere lograr. Entonces, eso lo hacemos utilizando una metodología que se llama mapas estratégicos, tableros de mando integral y unas herramientas de gestión estratégica que articulan los requisitos, bueno, los que sean apropiados, ¿no? Porque no todos los aplicamos según el caso, algunos de los requisitos de los sistemas de gestión con lo que la organización quiere lograr a mediano y largo plazo. Entonces, ese esquema de correlación de causa y efecto es lo que ayuda a que la gerencia vea que lo que se está haciendo no es necesariamente para tener un certificado, sino para que pueda generarse un resultado de largo plazo a la organización, incrementar su rentabilidad, mejorar la eficiencia de los activos, reducir los costos y gastos onerosos, ¿cierto? Aumentar la capacidad de generar flujos de caja positivos Ujú. que traídos al presente sean más benéficos para la organización. Cosas de ese tipo. Pero claro, evidentemente para poder hacer eso nos ha tocado aprender del tema. Eso no ha sido sencillo, la verdad. Vale. Pero en la medida del tiempo lo hemos venido logrando. Ok. Digamos que como, pues es un reto, ¿no? Es un desafío bien, bien interesante y robusto, de hecho, porque al final del ejercicio, ese esfuerzo puede verse reducido a que una alta dirección fácilmente concluya como que, bueno, no, sí, eso ha sido resultado de otras estrategias, pero no del sistema de gestión, ¿no? O cómo comprobar o que se devuelve una pregunta en términos de decir, bueno, usted está diciendo que eso es por resultado del sistema de gestión, pero demuéstremelo, porque pudo ser por otra razón y por otros motivos, ¿no?
Es como ese ejercicio que se ha escuchado mucho y todo el mundo manifiesta de estudios y demás, pero y hablando en términos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, la frase muy común que dice que un trabajador contento es un trabajador más productivo. Uno dice, bueno, pero pues, ¿será que sí? ¿Será que no? Un gerente puede llegar a decirle, pues, feliz o amargado, pero pues ahí está trabajando y está haciendo y está cumpliendo la tarea. Entonces uno podría llegar a pensar y a caer como en esas, o una alta dirección que analiza pues desde otra perspectiva el ejercicio, puede llegar a caer en esas consultas o en esas dudas y en esos cuestionamientos y decir, ¿será que sí es por el sistema de eso o será que es por otra cosa? Mm, ¿Listo? Y pues bueno, ese es un ejercicio importante de articular y como de reflexionar también, porque al final del ejercicio lo que buscamos es que estos sistemas de gestión que pues los más comunes, 9, 14 y 45, de alguna manera aporten realmente ese valor y que la alta dirección pueda verlo, y que sea visible, que sea tangible, ¿sí? Más allá de cualquier cosa. Y pues bueno, ahí no sé qué reflexión tienes tú con el tema. sí, precisamente por esa razón es que mencionaba que desde el comienzo solicitábamos acceso a los resultados financieros históricos de la empresa, balance general, estado de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo, para poder analizar cuál ha sido la situación hasta el momento que nosotros comenzamos. Ujú, Y luego, a partir del plan de trabajo, monitorear cómo ha sido el cambio para ver cómo se ve reflejado en algunas métricas específicas, como por ejemplo, hay una métrica que es el EBITDA, que es las ganancias antes de impuestos, intereses y depreciaciones. Entonces, es una métrica que permite, cuando mejora, permite visualizar que hay un cambio en el desempeño. También, por ejemplo, hay otra métrica que es el retorno sobre el capital invertido, que analiza la rentabilidad después de impuestos versus el capital operacional de la empresa. Entonces, de esa manera se mide desde el comienzo, se monitorea durante la implementación y después de finalizado un periodo de tiempo, 1 año, 2 años. Entonces, al monitorear el cambio, ahí nos damos cuenta de cómo la implementación de ciertos planes de gestión contribuyó en que esto permitiera tener un cambio. Un caso muy particular que tengo es en una empresa donde estaba teniendo problemas de rentabilidad por el tema de logística. Iniciamos en el momento cero analizando el PIG y nos dimos cuenta de que había un rubro que era el tema de gastos operacionales y de ventas, que estaba supremamente cargado precisamente porque la operación logística estaba siendo supremamente cara, demasiado cara. Y nos dimos cuenta que ahí había una ineficiencia. Entonces, a partir de allí, de ese momento cero, se propuso un plan de trabajo, se puso en marcha. En el camino hubo algunas variaciones, pero en general se implementó y actualmente ese rubro ya se redujo al 50% y ese 50% ya le está llegando a la utilidad de la empresa. Entonces, ¿dónde lo claro, está viendo el gerente? En el margen de utilidad operacional. claro. Entonces, de esa Y, manera re- es que se y, visualiza. y digamos que ese cambio, esa mejora o esa eficiencia respondió a, digamos, una intervención desde la identificación de un indicador financiero, de hecho, para poder intervenirlo a través de, no sé, de la calidad o de la eficiencia del Sí, proceso. exacto. Entonces, algo como eso es lo que nosotros sugerimos hacer para Ujú, que las gerencias primero tengan confianza del trabajo y segundo, se pueda tangibilizar el resultado, se vea el valor. Porque es que lo exacto, que tú decías hace un rato, el valor es algo etéreo. Bueno, eso es lo que pensamos, pero no debe ser etéreo, debe debe ser tangibilizarse tangible, a ujú, través de métricas que sean muy claras para la gerencia. ¿Y cuál es el lenguaje gerencial? Las finanzas. financiero. Así Ujú. es. Pero bueno, entonces en conclusión y hablando de pronto de lo que arrancamos hablando esta conversación acerca de ese paradigma de que, bueno, o esa frase que menciona este autor acerca de la planeación estratégica y de que en general para este autor pues no sirve, ¿cierto? No sirve planear. En conclusión, digamos que podemos decir que de acuerdo a la experiencia que tienes, sí sirve, es decir, digamos que los planes evidentemente deben ser flexibles y deben ser cambiantes y seguramente lo seguirán siendo, pero eventualmente hay unos componentes, unos bloques de planeación que deberían mantenerse en orden de la estrategia de la que tiene la empresa, que seguramente podrán quitar y poner, reprogramar, mover y demás cosas y actividades o tareas muy puntuales, pero en general los bloques de la planeación, o no sé, me lo imagino de esa forma, una planeación dividida en bloques que estén amarrados y articulados a una estrategia organizacional, pues deberían mantenerse y deberían monitorearse a través de sus indicadores. Sí, yo estoy de acuerdo con ese punto de vista. Hay muchas cosas que pueden cambiar, muchas tareas, ¿Mm? muchas actividades pueden cambiar.
pero hay algunos principios y pilares que son básicos dentro de las estrategias que para cambiarlas, pues hay que pensarlo dos veces. Yo conozco el caso, por ejemplo, de una empresa que hace distribución de combustibles y la oportunidad que tuvimos para hacerle una auditoría del sistema de gestión, me di cuenta de que llevaban construyendo su estrategia algo más de 8 años y efectivamente les venía funcionando muy bien porque pasaron de ser la empresa número 32 en Colombia en distribución de combustibles a ser la número 4. Y todo a raíz de que los pilares básicos de la estrategia los mantuvieron. ¿Cambiaron de planes? Uf, una cantidad de veces. Todos. Planes, exacto. Pero los pilares básicos, que eran como 3 o 4 aproximadamente, esos los mantuvieron durante todo ese periodo de tiempo y ahí es donde se veía el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, desde mi punto de vista, hay algunos aspectos básicos que cuando se mantienen en el tiempo, al final uno puede visualizar un cambio. Lo que pasa es que lamentablemente no todos tenemos como esa paciencia para ver ese cambio a largo plazo, porque en muchos casos requiere muchísima, muchísima paciencia. Sí. Sí, de hecho uno podría pensar que cuando uno habla de estrategia, uno no puede pensar en el corto plazo, ¿no? Uno no puede pensar que una estrategia va a arrojar resultados al año, a los 2 años. De hecho, hay que pensar, yo Ujú. creo que entre 3, 4, 5 años se ve para adelante. Sí, a mí me parece que eso más bien son tácticas, cuando son de corto Ujú. plazo, creo más bien que son como tácticas. Y ese es el tipo de pronto de planes que consideramos o que no funcionan, ¿no? Al final del ejercicio, un plan táctico de entrar al detalle de un montón de tareas y un montón de cosas, pues al final del ejercicio puede no funcionar. De hecho, me pasa mucho con este tema de la planeación y me pasa actualmente con muchas de las empresas que actualmente estamos acompañando y es que particularmente el ejercicio de los programas de capacitación que las normas y estándares exigen, hace un par de años, hace unos 3, 4, 5 años tal vez, empezamos a identificar que esos planes nunca se podían cumplir y no se podían cumplir casi que ni en el 10%, es decir, toda la planeación que uno desarrolla para todo el año, ¿sí? Que es un periodo corto de tiempo, realmente no se cumple sino apenas como en un 5 o 10%, porque pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, para este mes estaban programadas X temas de capacitación, pero surgió un accidente, entonces modifique, trabaje el accidente. Estaba programado un tema de marketing, pero resulta que hubo una reforma laboral, entonces enfoquémonos en eso. Entonces es un contexto demasiado incierto, ¿sí? Existe demasiada incertidumbre, un nivel de incertidumbre demasiado altos que no permiten que esa planeación al corto plazo se cumpla. Sin embargo, sí creo también y estaría de acuerdo en pensar que esos bloques, esos pilares de articulados a la estrategia deberían mantenerse. Si bien la planeación, las actividades, las tareas pueden cambiar seguramente de manera inclusive trascendental, inclusive exagerada, es decir, podemos pasar de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha de una manera muy rápidamente, pero al final del ejercicio eso debería responder a la estrategia de la compañía. Sin embargo, esas estrategias, como he leído no solamente en este libro, sino en otros libros, las estrategias responden básicamente al hacer, ¿no? La estrategia, de hecho, el libro se llama la estrategia emergente. El autor menciona que la estrategia emerge, la estrategia ni siquiera, o sea, no se puede planear. Lo dice literalmente, la estrategia no se puede planear. La estrategia en la medida de la cultura de la empresa, de la forma en la organizacional que tenga, de su estructura y de lo que vaya haciendo periódicamente, lo que vaya haciendo en el día a día, va generando esa estrategia. Pero pues eso, para poder identificarla también requiere un esfuerzo importante intelectual, ¿no? Decir, bueno, cómo se comporta, qué hacen, qué no hacen, hacia dónde van, tienen idea, no tienen idea, y pues poder determinar cuál es la estrategia, ¿no? Y bueno, creo que ahí hay un reto muy robusto, creo que, y no sé si lo puedas poner en términos porcentuales, pero cuántas empresas llegan a manejar ese nivel y cuántas lo llegan a aceptar, ¿no? Porque también puede decirle a una alta dirección, venga, déjeme ver sus estados financieros, su estado de pérdidas y ganancias, y déjeme ver usted a ver dónde es que le está yendo mal y dónde es que por dónde es que está la fuga de sus activos, de su capital, de su rentabilidad, y venga para yo intervenirlo. Pues bueno, ¿qué tan accesible puedes llegar a hacer eso? ¿En cuántas ha funcionado? ¿En cuántas no? Eso no es tan común, la verdad, no es tan común. Donde hemos tenido la oportunidad de trabajar en este tema de esta manera, creo que nos ha funcionado muy bien por las cifras que hemos observado en los siguientes estados financieros de las empresas. Pero pues efectivamente, de 10 una, ¿sí? Está dispuesta a hacerlo, a lo sumo dos. Hay 8 o 7 que tienen sus reservas y no quieren que alguien más extraño
o diferente a los accionistas, conozca los estados financieros de las empresas. Ujú. Ahora, otra de las cosas que hemos observado dentro de este tema es las empresas que están abiertas a que cualquier persona de la compañía vea los estados financieros, son empresas que tienden a progresar más rápidamente, mientras que las empresas que tienden como a tapar sus estados financieros, que nadie me vea, que nadie los vea, normalmente se quedan muy estancadas en el tiempo y recuerdo varios casos muy concretos donde he visto las dos situaciones. Una empresa, por ejemplo, que es líder en el sector de distribución, fabricación y distribución eh, de componentes para el control de agua, son muy dispuestos a que la gente vea los estados financieros porque saben que quien conozca el tema puede darles alguna idea interesante. Y efectivamente es una empresa que lleva más de 53 años creciendo, ¿sí? Y conozco otra empresa del sector de plásticos que es demasiado reservada, pero asimismo, pregúntame cuánto ha crecido esa empresa en los últimos 10 años, casi cero. Entonces, cuando una empresa tiene ese comportamiento como tan, no me vean los estados financieros, difícilmente va a poder recibir alguna ayuda que le permita seguir creciendo y mejorando. Entonces, Transformarse, sí. exactamente. Entonces, donde se ha visto esa posibilidad, son empresas que normalmente han pasado a otro nivel evolutivo y tienen mayores también niveles de crecimiento y de mejoramiento en muchas métricas. ¿Y cómo combatir eso? Porque, bueno, estaríamos hablando de que casi el 90% de las empresas son así, son cerradas. Es decir, ese Sí, es el statu quo, es la mayoría, es el estándar. sí. Seguramente, digamos que coincido en el porcentaje y en la cantidad de empresas porque nos ha pasado lo mismo. Pero ¿cómo combatir con eso? ¿Cómo elaborar un discurso, un mensaje para decirle a la alta dirección, hombre, abra las puertas? Es que mira que eso no funciona con todas las empresas. O sea, hay empresas en donde definitivamente no es posible hacerlo. Y nosotros personalmente cuando vemos que una empresa no está dispuesta, preferimos no trabajar con esa empresa porque ahí vamos a saber que vamos a tener bastantes limitaciones y resultados difícilmente se van a poder evidenciar. Entonces, suele suceder que cuando no están dispuestos a hacerlo, pues el proyecto no sale simplemente, así de sencillo. O dura muy Cuando la poquito. empresa está, o dura muy poquito o es una actividad muy puntual y ya, una formación, una auditoría y ya. Pero las empresas en donde o sea, donde hemos tenido mayor durabilidad con esos clientes, han sido esas empresas en donde esa apertura de información se ha dado y asimismo los resultados lo permiten visualizar. Vale, bueno, ya terminando la hora aquí que teníamos programada para darle el tiempo, quiero concluir varias cositas entonces. Lo primero es que, pues efectivamente estamos llenos de paradigmas, no solamente nosotros como coordinadores, gerentes o asesores en sistemas de gestión, HSQ, sino pues evidentemente también todas esas empresas y todos esos clientes que seguramente en su momento estaremos buscando o con los que estamos trabajando, que son paradigmas que, justificados o no, deberían de alguna manera romperse y empezar a pensar en modelos diferentes de intervención organizacional a través de los sistemas de gestión. Creo que la idea importante, y creo que coincidimos, es que los sistemas de gestión actualmente en la mayoría de las organizaciones están en un statu quo que no permite trascender ni permite impactar de manera significativa a las organizaciones. Son unos sistemas de gestión que están muy limitados, que a pesar de que muchas de las empresas estén llenas de reconocimientos, premios y ese tipo de cosas, pues eh, no son realmente sistemas que trasciendan y que tengan una madurez para llegar a impactar realmente a las organizaciones. Creo también que existe un paradigma por parte de las altas direcciones de las empresas en función de ver los sistemas de gestión como un gasto y no como una inversión. Pero creo más allá de que creo más allá de eso, o bueno, creo que ese paradigma que tienen esas altas direcciones es resultado de que nosotros como asesores o coordinadores no hemos sabido vender la idea del impacto que puede Sí. llegar a tener un sistema de gestión. Es decir, ese paradigma que tienen las altas direcciones es culpa nuestra, ¿sí? Al final del Sí ejercicio. es, así es. ¿Listo? Y eso sucede, digamos, en conclusión o entre muchas de las causas, precisamente porque no articulamos la idea o el contexto que tenemos nosotros del conocimiento y la competencia de los sistemas de gestión, involucrando un tema financiero, un tema de marketing, un tema de rentabilidad, un tema de sostenibilidad,
un tema de análisis de contexto interno y externo realmente inteligente, ¿no? Y completo y digamos muy aterrizado a lo que es la empresa. Y creo que ahí hay un trabajo fundamental y muy grande para las personas que administramos o diseñamos sistemas de gestión o que asesoramos en el tema en función de poder abrir esa puerta, que nos salgamos de una ISO 9000, ¿sí? Que si bien pues habla de sistemas de gestión, no necesariamente es un sistema. Yo de hecho considero que hay muchas cosas de esos estándares, inclusive y de la legislación, en este caso colombiana, que fácilmente podríamos quitar y no pasa nada. No pasa nada, así sencillo. Eh, Sí. y bueno, en ese orden de ideas el desafío es importante y es grande. La idea es pues seguir abriendo estos espacios de discusión en términos de mirar qué otros paradigmas existen. Me parecen muy relevantes de pronto esos que traía yo a colación, pero pues hay muchos más. El tema de que la planeación estratégica no realmente no sea tan eficiente y tan útil. El tema de si los sistemas de gestión son un gasto o una inversión. El tema de que si fomentan o no la innovación. El tema de que si toda la trazabilidad de la información y lo que medimos dentro de los sistemas de gestión y de hecho de lo que la legislación nos obliga a medir en algunas ocasiones, pues realmente es útil o no es útil. O si simplemente es un dato ahí que, como te digo, queda aislado de cualquier estrategia organizacional. Y creo que son estos espacios interesantes. Quería reflexionar sobre el tema, quería pues conversar acerca de ello, quería escuchar o quería que pues todos escucháramos experiencias que se hayan podido dar en función de realmente casos exitosos en donde haya esa interacción entre el sistema de gestión y la parte financiera de las empresas que me parece valiosa para poder tener un discurso hacia una alta dirección y un discurso pues en el mismo lenguaje, no en otro lenguaje y que bueno, que podamos generar esos modelos, ¿no? Al final del ejercicio creo que son pocos, no son muchos, no son fáciles de entender, pero que sí podamos tener unos modelos que permitan monetizar esos sistemas de gestión en función de ese discurso que hay que darle a la alta dirección. Sí, yo estoy de acuerdo con la palabra monetizar el sistema de gestión porque digamos que cuando se habla de sostenibilidad, tiene tres grandes componentes que son el Ujú, pilar ambiental, el pilar social y también el pilar económico. Pero a quienes trabajamos en sistemas de gestión le damos más importancia al social y al ambiental y no al económico. Y sucede que cuando una empresa no es lo suficientemente rentable, no le genera suficiente valor a los accionistas, el accionista lo que hace es simplemente buscar una mejor oportunidad de inversión y se va. Así de ujú. sencillo. Así es. Con lo cruel, con lo duro que pueda llegar a sonar, con lo capitalista que pueda parecer, ¿sí? Pero esa es una realidad. Así Entonces, es. hay que buscar un equilibrio entre esas tres grandes aristas de la sostenibilidad para que el sistema podamos decir que realmente está aportando valor. Esa es Exacto, y mi que no se quede en conclusión. un discurso romántico, ¿no? De que Exacto. entonces la calidad, no, si es que todos me califican súper bien, pero pues Sí, al no, interior de la no, empresa hay unas fugas de capital importantes. O en temas así es. ambientales, es que no, es que yo tengo un ISO 14000 y somos comprometidos con el medio ambiente, pero pues al final del ejercicio no se ve eso reflejado en la estrategia corporativa. O en términos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no, todos nuestros trabajadores son felices y contentos, pero está que la empresa está en quiebra o está en números rojos. Claro, claro. Entonces, Eso en no, eso la idea es que el discurso no sea romántico, sino que al final del ejercicio sí sea tangible y se monetice de manera que uno pueda realmente visualizar valor dentro de las organizaciones. sí, y de hecho, pues para terminar en ese punto, lo que yo he observado es que las empresas que logran ese equilibrio tienden a tener una ventaja competitiva y esa ventaja competitiva se ve reflejada en que el indicador que mencionaba ahorita, el EBITDA, tiende a estar por encima del 45%. Esa sí es una cosa que he encontrado en empresas con ventaja competitiva en estas áreas. Y cuando digo por encima del 45% significa que los ingresos de la empresa menos sus gastos y costos de venta, Ujú. ese valor que queda está por encima del 45% de sus ventas. Cuando eso sucede, muy frecuentemente es porque la empresa tiene una ventaja competitiva y porque ha hecho bien las cosas dentro de sus sistemas de gestión. Es Cuando no correcto. se da, por más certificados que tenga, no está aportando valor. Esa es una forma de Sí. tangibilizarlo. Y ahí se evidencia muy fácilmente que realmente los sistemas de gestión, pues que realmente no existe un sistema de gestión. Es decir, hay un papel ahí en la pared, pero pues no hay un sistema de gestión que esté
impactando y que esté interviniendo e incidiendo en las decisiones organizacionales. es cierto. Bueno, Tomás, pues básicamente esta hora era para comentar un poco de ese tema de paradigmas, de mirar esas desconexiones y esas brechas que existen entre los sistemas de gestión y la realidad de las empresas. La idea es poder seguir haciendo estos espacios, poder seguir abriendo estos espacios para que hablemos de esos modelos, para que profundicemos un poco más en esos fundamentos de los sistemas de gestión y los articulemos más a las organizaciones, que empecemos a pensar un poco más en términos económicos, desde ese pilar económico que se deja aislado para nosotros que manejamos o que arrancamos a manejar o que tenemos experiencia manejando los sistemas de gestión, y que al final del ejercicio entendamos qué es el valor, cómo monetizarlo, cómo hacerlo tangible y visible y cómo aportar realmente al crecimiento sostenible de las organizaciones. Entonces, gracias por el Excelente. espacio, gracias por el tiempo y bueno, seguiremos conversando. Claro que sí, Diego, muy gentil por la invitación y muy dispuestos para continuar en estas sesiones conversando y hablando de esos temas que son tan interesantes. Muchas gracias. Vale, gracias a todos entonces, nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta una próxima.